Bien, comenzamos este tercer y último parcial con el tema de tipos de muestreo. La clase de hoy es más como una charla, es bastante teoría y hoy no nos vamos a enfocar en hacer ejercicios. Ok, entonces hablemos sobre qué es esto de muestreo. Para empezar, hay que definir qué es muestreo y qué es muestra. Le vamos a llamar muestreo a la técnica en la que obtenemos una muestra y una muestra es una parte de la población. Ok, ¿por qué surge esto? Pues históricamente nosotros hemos tenido que conocer la sociedad en la que vivimos para poder tomar decisiones y crecer como sociedades, garantizar los derechos básicos. Y para eso necesitamos conocer bien qué es lo que tenemos. Entonces, desde el Imperio Romano se decidió comenzar haciendo un censo. Un censo es cuando usted estudia todos y cada uno de los elementos de la población. Entonces ellos se dedicaron a la tarea de conocer todo lo que era su imperio. Levantaron tablas demográficas sobre qué es lo que tenían, con qué es lo que contaban, y en base a eso, pues tomaban las decisiones de a dónde querían llegar. Esto se sigue practicando hasta el día de hoy, todavía se tratan de hacer censos, solo que hay un problema. Para que usted tenga un censo como tal, necesita conocer todos y cada uno de los elementos de su población. Se puede hacer un censo de Latinoamérica o se pudiera desear tener un censo de toda Latinoamérica, digamos, pero es una tarea colosal. Si imagínense que para obtener un censo en Honduras, que somos 9 millones de personas, usted debería de visitar todas y cada una de las casas que se encuentran en todas las colonias de aquí de Tegucigalpa y en aquellas que son bien populosas como la Kennedy, como el Hato, pero también necesita ir a aquellas pequeñas colonias que se encuentran como escondidas dentro de las áreas que conforman Tegucigalpa, dentro de los cerros, e incluso áreas a donde pues usted no puede ingresar si no le dan permiso. Sabemos que aquí en Tegucigalpa hay zonas donde no es recomendable entrar o por lo menos no si no conoce a la gente del lugar. Pero es necesario para que sea un muestro como tal, un censo como tal, hay que hacerlo. Y eso estamos hablando del casco urbano. Para que sea censo, tiene que ir a todos los pueblos, tiene que ir a todas las caserías, tiene que ir a todas las aldeas. A donde haya una casita, no importa si es en un cerro, donde no hay acceso, usted tiene que llegar para que sea un censo como tal. Esto, pues ya viéndolo ustedes, logísticamente es muy complicado, casi imposible de lograrlo. Y también que si ya estamos hablando del mundo real, usted difícilmente le van a autorizar los recursos económicos que va a necesitar para lograrlo. El proceso que se hace cuando se levanta una muestra sería, primero se capacita a una cuadrilla, que es un grupo de personas que van a levantar las encuestas, que van a ir en casa levantando los datos. Eh, Después de capacitar a estas personas, usted moviliza a la cuadrilla por todos los lugares a donde va a levantar las encuestas. Tienen que tener en su presupuesto esa movilización de personas, y además las cuadrillas no van solas, tiene que ir una persona supervisando que el proyecto se esté desarrollando bien, y esta persona tiene que tener un poco de experiencia con el levantamiento de datos. Ya una vez que usted levanta los datos, contrata a un grupo de personas que va a pasar de papel a una computadora toda esa información que se recogió, que va a digitar todo lo recogido. Estas personas, digitadores, también ustedes les tienen que pagar, tienen que darles un sueldo o lo que dure el contrato. Y una vez que levanta
toda la información y la tiene en la base de datos, hay un problema que se da, que es que nosotros somos humanos y de repente la persona que estaba typeando le pedían o le dieron una información que eran 18 años y puso 180 años. Se le fue un cero ahí de más. Son errores que se pueden dar, o de repente no escribió un dato de interés o escribió, confundió en una lista a dos personas y colocó información que no era en el espacio donde no debía. Para eso entonces se contrata después, que cuando ya tiene la base de datos, a otra persona que limpia la base de datos, que verifica que todo vaya de acuerdo, elimina las inconsistencias o corrige las inconsistencias en caso de que se pueda. Y ya esta es una persona más capacitada, entonces se le tiene que pagar un salario más alto, más de acorde a su experiencia y a su conocimiento y a su destreza para limpiar la base de datos. Y cuando ya tiene la base de datos depurada, entonces se pasa a un analista estadístico, que esta persona de repente tiene una consultoría y ya cobra mucho más caro porque ya es un conocimiento más técnico y más especializado. Ya es una persona que ha estudiado y que ha trabajado con bases de datos, entonces cobra en base a su experiencia y ya esta persona ya hace los análisis con los que nosotros estamos un poco más familiarizados. Eso es el proceso que se haría en un trabajo normal, que lo harían tanto en el Instituto de Estadística como de repente lo harían en una empresa privada. Quizás si usted trabaja también con una radio, puedan hacer algún tipo de encuestas y hacer un proceso similar. Entonces este sería un trabajo estándar. Todo esto que ustedes se fijan es logística, es tiempo, es dinero. Y si se quiere tener un estudio, y tiempo también, es mucho tiempo en el que se tarda en hacer todo este proceso. Si usted quiere tener un estudio, no va a contar con tiempo ilimitado ni con presupuesto ilimitado. Entonces, realizar un censo es virtualmente imposible, digamos, porque es muy difícil, muy complicado y muy costoso. A fuerza, nos vamos a ver en necesidad de sacar muestras. Las muestras tienen la ventaja que no necesita usted encuestar a los 9 millones de hondureños para sacar su estudio. De repente, no necesite ni siquiera estudiar 1 millón de personas. Quizás con 100,000, 50,000 sea suficiente para poder tener un buen resultado, bastante riguroso, bastante sólido, y que ya 50,000 personas se oye bastante, pero sí es factible realizar un presupuesto para llegar a encuestar a este número de personas. Ya es bastante razonable. ¿Cómo determinar ese tamaño de la muestra? Pues lo va a hacer el estadístico, porque va a depender de cómo se hace el proceso del muestreo. Recuerden que muestreo es la técnica con la que hacemos el procedimiento para obtener los datos. Y también depende de cuánto es el nivel de error que está dispuesto a aceptar en el estudio. Cuando trabajamos con muestras, usted tiene casi la certeza que va a obtener un cierto nivel de error. Y ni modo, es algo con lo que tiene que vivir, pero no es un obstáculo real, porque ya con lo que nos provee la estadística, la parte matemática de la estadística, nosotros podemos lidiar con ese error con el que se trabaja y poder dar una respuesta lo bastante sólida y bastante científica para que sea aceptada y utilizada para la toma de decisiones. Rápidamente voy a revisar este PDF para explicarles eso del error. Miren que cuando nosotros estamos tomando muestras, esta es la población. Son 5 niños con edades de 10, 11, este niño tiene 12, esta niña tiene 12 también y este niño tiene 14. Tenemos 5 personas,
Pero si yo saco una muestra, digamos yo saco esta, yo tengo 10 y 11. Y si saco la edad promedio es 10.5. Pero su compañero Juan sacó esta muestra. Él sacó una muestra de 2 personas y escogió a este de 10 y a este de 12. Y él obtuvo que la edad promedio era 11. María sacó esta muestra. Ella obtuvo que la edad promedio era 11. Carlitos sacó esta muestra. Tuvo que la edad promedio era 12. Eh, Ezequiel sacó esta muestra y él tuvo que la edad promedio era 11.5. Y miren que vamos teniendo respuestas diferentes. A eso nos referimos con el error. Cuando usted trabaja con una muestra, pues va a obtener cálculos en base a su muestra. Pero como puede sacar distintas muestras, va a obtener distintos valores. Y la verdad, puede ser que sean diferentes al valor real de la población, que es el que nos interesa conocer, que no lo vamos a conocer muchas veces, pero sí nos interesa por lo menos andar cerca del valor de la media poblacional, en este caso, la edad promedio de toda la población. Ya voy a volver a este PDF. Entonces, como les decía, cuando se está haciendo el estudio, la persona que está encargada de la estadística va a determinar ese tamaño de la muestra. Puede ser un tamaño bastante pequeño, por ejemplo, incluso creo que con 10,000 personas se puede dar una buena información sobre los 9 millones de habitantes que vemos en Honduras, si el trabajo del muestreo se hace correctamente y dependiendo cuánto es el error que usted puede tolerar en su estudio. Hablemos un poco más de esos tipos de muestreo. Van a ver en esencia 2 tipos de muestreo. El muestreo aleatorio y el muestreo no aleatorio. La diferencia entre uno y el otro es que este es probabilístico. Los elementos tienen la misma probabilidad de aparecer, de ser escogidos, y yo no interfiero en este tipo de muestreo. Yo no selecciono a nadie, bueno, o no influyo, mejor dicho, en la selección de nadie. Si se escoge para el estudio, pues salió por el azar, por nada más. Pero no fue que yo influí o yo manipulé para que fuera seleccionado. En este sí, no todos los elementos tienen la misma probabilidad de ser escogidos y se puede utilizar un cierto tipo de manipulación de manera de que yo pueda favorecer la selección de unos sobre otros. A nosotros nos va a interesar este tipo de muestreo, el aleatorio, porque este es el que nos da la validez científica y nos da la confianza de que los resultados que obtengamos van a estar bien y que nos van a poder representar realmente a la población. Este no me garantiza que yo tenga los resultados bien. De hecho, invalida todo mi estudio. Por ejemplo, supongamos que vamos a dar un premio a la sección de estadística con las mejores notas y lo que se hace es que se selecciona una muestra de 3 alumnos, digamos. Y el promedio de esas notas es el que se va a usar para representar a todo el grupo. Si es aleatorio, pues puede ser que salgan cualquier 3 estudiantes. Pueden ser que salgan normales, sobresalientes o alumnos que necesitan un poco más de estudio. Pero si ya no es, si es no aleatorio, si es manipulable, pues yo pudiera escoger
a los alumnos con mejores notas, de manera a que el promedio que salga de los 3 alumnos de mi sección sea bastante alto, pero ya eso no es realmente representativo de todo el grupo, ya está manipulado. Entonces, invalida realmente la respuesta, no refleja la realidad. Acá sí, aquí sí refleja la realidad y esto es lo que nos interesa a nosotros. Pues tenemos un tipo de muestra aleatorio, que está el muestreo aleatorio simple, el aleatorio sistemático, el estratificado y el muestreo por cúmulos o por conglomerados. Así se le puede conocer a este tipo de muestreo. Y dentro del no aleatorio, vamos a tener al muestreo por accidente, muestreo por cuota y muestreo intencional o de juicio. Este es el que nos va a interesar más a nosotros, el muestreo que sí es aleatorio. En este caso, las personas o los elementos que van a formar parte de la muestra, pues se escogen al azar. Nadie tiene interferencia, sino que se escoge a ciegas, digamos, y lo que se obtenga, eso es lo que se toma para la muestra. No sabemos antes de realizar el estudio qué se puede obtener. Y de esa manera, como es al azar, si es una muestra lo bastantemente grande como para poder validar el estudio, va a tener resultados que reflejen a todo el grupo, a toda la población, aunque no sea toda la población la que estudió, sino que solo sea una pequeña parte. Si es simple, pues es bastante sencillo. Es como que todos tienen una probabilidad de aparecer. Digamos, escojo 6 al azar y agarro así de la lista de estudiantes a seis estudiantes, a cualquiera. Y todos tienen la misma probabilidad de ser seleccionados. Digamos que no conozco nada sobre ellos. No sé ni quiénes son, no conozco sus caras, no conozco... Vaya, pudiera hacerlo con el número de cuenta. Con el número de cuenta, no conozco los nombres, no conozco las caras, no conozco las notas, no conozco las carreras, no conozco las edades, no conozco nada. Entonces eso pudiera garantizarme que sean al azar y escojo seis cuentas al azar, cualquiera de ellas. Ese sería un muestreo aleatorio simple. Un muestreo estratificado sería cuando usted separa a la población en estratos. Puede ser, si estamos hablando de Tegucigalpa, que usted diga que sea por colonias, por ejemplo, que las colonias sean sus estratos. Usted sabe que hay ciertas colonias a donde la gente que vive ahí tiene un estilo de vida o un ingreso familiar bastante similar entre la gente de la colonia. Por ejemplo, si usted va a Lomas del Mayar, a toda esa parte de las lomas, pues la gente que vive ahí suele tener ingresos familiares similares y bastante altos. O como que si usted va a Latillo, por ejemplo, que también son áreas a donde las casas son bastante grandes y la gente que vive ahí pues suele tener niveles de vida bastante acomodados. Dentro de esa colonia, la gente se parece, tiene estilos de vida similares. Y otro estrato sería colonias donde la gente quizás no gane también. Podría ser, por ejemplo, una colonia que antes fue invasión y que las casas sean, yo quizás sean de bloque, sin repellar, sin acceso a agua o aguas negras, ni agua potable, ni energía. Esta gente de esta colonia tendría también dentro de la colonia un estilo de vida bastante similar entre ellos, pero ya cuando compara una colonia con la otra, ya ve que los estratos
o las colonias son diferentes. Entonces ese sería un modelo estratificado y usted toma una muestra dentro de cada colonia y así quiere representar bastante bien a cómo sería el grupo de personas que viven en Tegucigalpa. Lo tomaría en base a la cantidad o, a, o al volumen que representaría cada estrato, ¿no? Los estratos no son todos iguales. Por ejemplo, de clase media, usted puede tomar la Kennedy y el Hato. Son colonias inmensas donde vive, y Villanueva también son colonias inmensas donde vive una gran cantidad de gente. Entonces, estas colonias de clase media serían una mayor cantidad que colonias de clase muy alta, donde serían una menor cantidad de muestras para representar bien a lo que es Tegucigalpa. Otro tipo de muestreo podría ser muestreo por cúmulos o por conglomerados, donde usted escoge una nueva unidad. Ahora la unidad pudiera ser, por ejemplo, un hogar, donde usted sabe que las edades dentro de la casa, dentro de un hogar, van a ser bien diferentes, ¿verdad? Usted piensa en una casa típica. Va a tener abuelitos viviendo ahí con sus hijos, personas de una edad avanzada, va a tener adultos responsables de la economía del hogar que trabajan, va a tener jóvenes adolescentes que están estudiando o quizás ya algunos estén trabajando y va a tener niños que estén en la escuela y que solo se dedican a estudiar y quizás a ayudar en las labores de la casa. Entonces las edades dentro de ese cúmulo van a ser bien diferentes, bien variadas, pero ya cuando usted compara una casa con otra casa, los formatos van a ser similares. Si usted piensa, la gente que vive con usted en su casa va a tener adultos, adolescentes, niños, quizás unas personas mayores, sus abuelos, y piensa en la casa de su vecino o de su compañero, y quizás ahí tengan una estructura similar también, adultos y niños y adolescentes y personas mayores. Y piensa en la casa de, de sus vecinos, de sus compañeros, de sus amigos, y van a ver estructuras similares. Entonces, pudiera tomarse también así, como una nueva estructura el hogar. Y ahora usted, en lugar de escoger 9 millones de personas, o si fuera Tegucigalpa, de escoger 1.5 millones de personas, escoge hogares, que ya hogares se ubica con catastro, y ahí se le dan un mapa de cómo están definidos los hogares, a dónde hay casas, y ya con eso, pues la cantidad de elementos a tomar en cuenta son menos, y toma muestra de casas, y ya ahí parte para realizar su estudio. ¿Cómo definir el muestreo? Pues lo va a hacer el estadístico que va, o las personas que se encargan de desarrollar el proyecto, y ya se supone que serían personas que conocen del tema y que los resultados, si se hace bien este proceso, tiene completa seguridad científica, completo rigor para que los resultados que se obtengan sean válidos para su estudio, para su análisis y para la toma de decisiones. Ok, regresemos a este PDF que habíamos hablado con las notas. Les había dicho que pues cuando se trabaja con muestras se corre el problema del error, que si usted toma una muestra va a tener unos resultados, unos cálculos. Si toma otra muestra va a tener otros cálculos. Y la verdad, pues la idea es, Licenciado, sí, dígame. ¿por, por qué en algunos queda, vale, por ejemplo, 0.5, en otros 1, por ejemplo? Acá, ¿Sí? esta es No, la, no, en la otra, perdón, en esa. en esta Que sería en algunos que queda 10.5 exactamente y en otros 11.
¿Por qué? Ah, ok. Esto es porque la suma de estos dos, 10 más 11, es un número impar, 21. Y 21 entre 2, como es impar, queda 10,5. Y estos dos son números pares, entonces 10 más 12, 22. 22 entre 2 es un número entero, igual que acá. 12 más 14 es 26, entre 2 es 13, pero aquí 11 más 14 es 25. La suma da un número impar. Ya ahorita, porque solo son muestras de 2, pero si fueran muestras de 5, de 7, de 24, de 38, de 1515, van a quedar distintos valores, no precisamente números enteros o punto 5. Puede quedar cualquier cantidad de valores acá. No sé si respondí con eso su pregunta. Sí, licenciado, gracias. Dele. Bien, entonces les decía, vamos a obtener muestras diferentes, ni modo. Vamos a obtener valores diferentes, ni modo. Es el precio a pagar por trabajar con muestras. Pero gracias a la parte matemática de la estadística, tenemos el teorema del límite central, que nos dice que si las muestras son de un tamaño suficientemente grande y obtenemos una gran cantidad de muestras, pues eso va a tener una gran probabilidad de que los promedios que obtenemos acá reflejen bastante bien al promedio de la población. Entonces, significa que la mayoría de las muestras va a estar bastante cerca del valor real. De hecho, el teorema del límite central nos dice que eso tiene una distribución normal, como la que mirábamos en el parcial pasado. Y en base a eso, pues podemos dar con una bastante seguridad, un buen indicador, un rango de valores a donde se encuentra el valor real de la población, que en este caso es 11,8. Eso ya lo vamos a ver la semana que viene con intervalos de confianza. Los intervalos de confianza básicamente son un rango de valores a donde usted tiene una gran seguridad, una gran confianza, que el valor de la población, el valor real, se encuentra ahí. Es como cuando usted va a ir al cine y no sabe cuánto va a costar la entrada. No se fijó en el precio o no lo conoce, pero sí tiene una idea que quizás el boleto anda entre 100 y 120 lempiras. ¿Cuánto es? Usted no sabe, pero está bastante confiado o confiada que el precio anda en ese rango de valores, entre 100 y 120 lempiras. Esos son intervalos de confianza, dos números o un rango de valores, mejor dicho, a donde usted sabe o tiene bastante seguridad que el valor verdadero se encuentra ahí metido en cualquiera de esos números. Vamos a hablar más de esto la semana que viene con el tema de intervalos de confianza. Por hoy es todo. La clase de hoy es, como les dije, más que todo teórica. Hablamos, o bueno, mejor dicho, fue como una exposición sobre lo que es el muestreo. Van a venir preguntas de esto, de estas teorías en el examen. De hecho, la tarea, no sé qué hice la tarea. Ok, en la tarea, el primer ejercicio es así, solo contestar con palabras sobre lo que es el muestreo y los tipos de muestreo. Usted va a usar este PDF para contestar estas preguntas
los incisos. Solo tiene que contestar así con palabras. Y si alguna de ellas no la encuentra, puede ver este video que aparece aquí en el PDF. Acá. Para complementar la información. Y también puede utilizar, buscar en Google o en libros de estadística lo que es el muestreo para poder contestar estas preguntas de acá. Entonces, con eso terminamos por hoy. Les cedo el micrófono por si ustedes quieren preguntarme algo o comentar algo. Si no, sería todo. Lee, tengo una pregunta, Dígame. pero es sobre yo sé que al principio preguntó, pero es sobre las pruebas de estadística. Fíjese que en las dos pruebas, en los dos intentos, dice, no me acuerdo, parece que la probabilidad de tirar un dado no es 3 o es 6, parece que era así la pregunta. A mí yo las dos respondí